mi mamá me echó de la casa por su nuevo prometido después de que mi papá murió, y me desinvitó de su boda. Así que contacté a mis abuelos. Ahora está perdiendo nuestra casa y su compromiso. Mi papá falleció hace aproximadamente un año después de una larga lucha contra el cáncer cerebral. Sabíamos que no iba a sobrevivir desde el momento en que fue diagnosticado, porque los médicos nos dijeron que era demasiado tarde para él, pero aún así, hicimos todo lo posible para continuar con los tratamientos, y él puso buena cara por nosotros. Sin embargo, al final lo perdimos. Él fue mi mejor amigo desde que era un niño, y aunque definitivamente amo a mi mamá, lo amaba mucho más a él. Después de su fallecimiento, sentí que una parte de mí se había ido con él y que nunca iba a recuperar esa parte. Así que, emocionalmente, me afectó mucho su muerte. Durante el último año he estado bastante perdido. Tenía 16 años en ese entonces, y recientemente cumplí 17, y decidí tomarme un año sabático después de graduarme de la preparatoria porque necesitaba tiempo para descubrir qué quiero hacer con mi vida. Tengo el privilegio de poder tomar esa decisión ya que mi familia ha sido bastante comprensiva hasta ahora. Voy a trabajar y a averiguar qué quiero hacer en el futuro. Mientras tanto, planeo quedarme en casa, ya que no quiero gastar dinero alquilando un apartamento para mí. Sin embargo, mi mamá dejó que su novio se mudara con nosotros hace un par de meses, y aunque no me parecía del todo bien, tuve que fingir que no era un gran problema porque no quería herir a mi madre o cuestionar sus sentimientos hacia mi papá. Pero me resultaba bastante extraño que comenzara a salir con este tipo solo 6 meses después de que mi papá falleciera, porque pensé que era demasiado pronto. Incluso lo mencioné casualmente a mi mamá y ella me dijo que extrañaba a mi papá, pero que en algún momento tendría que seguir adelante. Al hombre con el que estaba saliendo lo conocía desde la secundaria, se habían distanciado cuando él se mudó, pero recientemente se habían vuelto a conectar cuando él regresó. Al parecer, él siempre había estado ahí para ella, incluso cuando mi papá fue diagnosticado. Recientemente, cuando él le confesó sus sentimientos, ella decidió intentarlo porque realmente había llegado a apreciarlo. Después de haber salido por 3 meses, él se mudó con nosotros para que pudiéramos conocernos, ya que planeaban casarse pronto. Hace un par de semanas, se comprometieron oficialmente. Después de la fiesta de compromiso, mi mamá me dijo que quería hablar conmigo en privado. Fue entonces cuando me dijo que, una vez que se casara, querría que me mudara, ya que no quería que fuera parte de su vida y tampoco quería que siguiera viviendo con ellos, porque quería empezar de nuevo, y tanto ella como su pareja coincidían en que eso sería lo mejor. Solo para aclarar, ha pasado solo un año desde que mi papá falleció, y 6 meses después de su muerte, mi mamá comenzó a salir con este hombre. Me lo contó después de haber salido un par de días con él, y 3 meses después, él se mudó con nosotros. Me parecía bien porque ella estaba tratando de seguir adelante y sabía lo que era mejor para ella. Además, hasta ese momento, había sido una buena madre para mí, y cuando mi papá estaba vivo, también había sido una buena esposa para él, así que no tenía razones para cuestionarla. Respeté su decisión, aunque no necesariamente estaba de acuerdo con ella o pensara que era una buena idea. Pero pensé que era demasiado joven para entenderlo todo, así que mantuve la boca cerrada. Ahora, han pasado casi 3 meses desde que su novio vive con nosotros, y hace 4 semanas, unos días después de su compromiso, me dijo que quería que me mudara para cuando empezaron a preparar la boda, que sería en unos 5 o 6 meses como máximo. Creo que cualquier persona con un poco de sentido común podría darse cuenta de que estaba apresurando las cosas de manera innecesaria. Además, era algo irrespetuoso con la memoria de mi papá, porque no había pasado tanto tiempo desde que murió. En fin, después de que me dijo que quería que me fuera y que no quería que fuera parte de su nueva familia, no supe ni qué decirle. Le pregunté por qué exactamente había tomado esa decisión, porque hasta donde recordaba, había dicho que quería que su prometido viviera con nosotros para que pudiéramos conocernos y crear un vínculo, lo cual sería bueno para nosotros, ya que eventualmente planeaba casarse con él y viviríamos todos juntos. Y ahora, de repente, quería que buscara un lugar para mí. No tenía sentido. Ella no parecía estar dispuesta a decirme la verdadera razón, pero cuando insistí en saber, me dijo que su prometido no se sentía cómodo con la idea de que siguiera viviendo con ellos después de que se casaran, porque yo sería un recordatorio constante de su relación anterior. El tipo le había dicho que había estado enamorado de ella desde que estaban en la secundaria, pero nunca había tenido el valor de invitarla a salir. Luego, perdieron contacto en la universidad. Eventualmente, mi mamá terminó casándose con mi papá y no se volvieron a hablar por muchos años, pero él siempre había resentido a mi papá por haberla conquistado primero. Y ahora que mi papá ya no estaba, no quería que yo siguiera ahí. Me dijo que su prometido ni siquiera quería que me invitara a la boda, porque pensaba que yo era fría y resentida, y que no aprobaba su relación. Así que quería que me fuera porque creía que estaba en contra de su relación, y pensaba que sería tóxica si asistía a la boda o si permanecía en sus vidas. No podía creer que ella estuviera considerando siquiera esta idea. Ella me dijo que había intentado defenderme, argumentando que solo estaba perdida y algo distante de todos en ese momento porque aún extrañaba a mi papá. Pero su prometido ya había tomado una decisión y le dio un ultimátum. Podía elegirme a mí o a él. Y, obviamente, ella tomó su decisión. Así que me estaba pidiendo que me alejara. Me dijo que había convencido a su prometido de dejarme quedarme hasta que pudiera encontrar un lugar, pero después de eso, me tendrían que echar antes de que llegara la fecha de la boda. Ese día fue horrible para mí porque tuve una gran pelea con mi mamá.
Naturalmente, le dije que era una cobarde y que era increíblemente egoísta por elegir a su prometido antes que a mí. Estábamos gritándonos, por lo que su prometido escuchó lo que estaba pasando, y vino a defenderla. Comenzó a acusarme de nunca haber intentado darle una oportunidad y de crear un ambiente muy hostil para él desde que se había mudado. No creo que eso fuera cierto. Simplemente no me esforzaba por hablar con él y solo era educada, pero no lo trataba con ningún cariño o afecto extra. Creo que eso es bastante normal. Así que ni siquiera sé por qué esperaba eso, porque acababa de perder a mi padre. Obviamente, aún estaba tratando de procesarlo y no estaba lista para construir una relación con él como mi padrastro tan pronto. De todos modos, comenzó a acusarme de ser hostil. Le dije que no tenía derecho a decirme nada, porque esa era mi casa y no podía echarme. Entonces las cosas empeoraron mucho, y él me dijo que definitivamente podía echarme porque era decisión de mi madre no quererme ahí, ya que yo era el rostro de sus errores pasados. Ese comentario me enfureció tanto que terminé atacándolo y le rasguñé bastante la cara. Mi mamá tuvo que separarnos y luego me dijo que llamaría a la policía si no me iba. Así que empaqué algunas de mis cosas y me fui a casa de mis abuelos. Me fui a vivir con mis abuelos paternos porque los padres de mi mamá viven fuera del estado y no tengo mucha cercanía con ellos. Una vez que llegué allí, les expliqué toda la situación y ellos decidieron tomar cartas en el asunto. Ya sabían sobre cómo mi madre estaba tratando de seguir adelante, solo 6 meses después de que su hijo falleciera, pero al igual que yo, tampoco lo habían cuestionado. Querían respetar sus deseos y dejar que viviera su vida como quisiera, porque estábamos seguros de que la muerte de mi papá también había sido difícil para ella. Todos queríamos darle una oportunidad a esa relación, pero ella había demostrado que ya no era la misma persona que había sido cuando mi papá estaba vivo. De todos modos, una vez que les conté a mis abuelos lo que había pasado, decidieron cortarle los fondos. Al parecer, desde que la salud de mi papá empeoró, tuvo que dejar su trabajo y mis abuelos fueron quienes estuvieron financiando todo. Mi mamá trabaja en el sector editorial y tiene un ingreso decente por sí sola, pero mi papá solía ser dentista, y bastante conocido además. Así que el estilo de vida al que estábamos acostumbrados, mi madre no podía mantenerlo con su ingreso. Y por eso, mis abuelos habían estado contribuyendo económicamente para que yo no tuviera que hacer sacrificios. Y soy increíblemente privilegiada por eso. Después de que mi padre falleció, continuaron apoyándonos, enviando dinero a mi madre, incluso después de que ella comenzara a salir con alguien más. Hacían todo esto porque no querían que yo estuviera incómoda, y yo aún era joven. Así que mi mamá me cuidaba, por lo que le enviaban el dinero a ella. Querían asegurarse de que estuviera bien, porque ella y mi papá habían estado juntos por mucho tiempo, y mis abuelos la consideraban genuinamente la hija que nunca tuvieron. Pero, desde que me fui de casa, decidieron que iban a cortar los fondos, lo que significaba que no podría costear la boda lujosa que estaba planeando. Fue bastante estúpido por su parte haberme echado, porque si sabía que estaba contando con el dinero que mis abuelos le estaban enviando, entonces al menos debería haber esperado hasta que la boda hubiera pasado para echarme. Me enteré de esto porque el día que me echaron y le conté todo a mis abuelos, la llamaron y tuvieron una pelea con ella. Más tarde, me mandó un mensaje diciendo que yo era la razón por la que tendría que reducir sus planes. Incluso su prometido estaba molesto porque no sabía que hasta ese momento había estado viviendo del dinero de sus suegros. Pensaba que ella podía costear ese estilo de vida por sí sola, y bueno, digamos que se llevó una desagradable sorpresa. Pero la guinda del pastel es el hecho de que nadie sabía que incluso la casa en la que habíamos estado viviendo pertenecía a mis abuelos y fue pagada por ellos. Mi papá nunca lo mencionó porque no creía que fuera necesario, pero la casa había sido un regalo de bodas de mis abuelos para él. Mis abuelos habían intentado transferirle la escritura de la casa a él, pero mi papá se negó y dijo que quería que mis abuelos conservaran la propiedad de la casa legalmente, para que, si algún día mis abuelos necesitaban venderla, pudieran hacerlo en el futuro. Y para entonces, esperaba tener suficiente éxito para mudarse sin problemas. Si hubiera estado vivo, seguramente lo habría logrado. Así que, por alguna razón, mi papá se aseguró de que mis abuelos mantuvieran la propiedad legal de esa casa, y ahora mi mamá estaba molesta porque la estaban echando de la casa y no tenía un lugar donde formar su, entre comillas, familia feliz. ¿Y adivina qué? Lo mejor de todo es que me culpa a mí por todo esto, como si yo hubiera sido la que lo empezó. Lo único que hice fue quejarme con mis abuelos porque yo era la que estaba siendo tratada injustamente, y no creo que lo hiciera con la intención de vengarme de ella. Fue algo que simplemente ocurrió porque necesitaba hablar con alguien. Ella se arruinó sola, no yo. De todas formas, me ha estado mandando mensajes sobre cómo había planeado adoptar gemelos porque siempre lo había querido. Y después de casarse, ella y su prometido iban a hacer la solicitud. Pero ahora tenían que replantearse todo y hacer un nuevo plan para su vida. Y todo era por mi culpa. Me dijo que desde entonces se ha sentido humillada, que no sabe cuándo se va a casar ahora, y que no tiene ni idea de dónde va a vivir. Y en lugar de disculparse por todo esto, me ha estado culpando, diciendo que lo mínimo que podría haber hecho por ella era darle algo de tiempo, como ella había hecho por mí. Aparentemente, pensaba que había luchado por mí y demostrado que le importaba, pero yo no hice lo mismo por ella. Ella cree que ha sido traicionada, y ni siquiera puedo encontrar una lógica que explique por qué mi mamá piensa que yo la he traicionado después de todo lo que ha sucedido. Ha estado tratando de llamarme y demás, pero la bloqueé sin responderle porque no pensé que le debía nada.
Después de todo, ella no pensó que me debía una explicación cuando decidió que iba a elegir a su prometido antes que a mí. Pero bloquearla ni siquiera ayudó. Encontró otras formas de contactarme y molestarme, enviándome mensajes sin descanso recordándome que todo era mi culpa. Se volvió demasiado para mí, así que decidí responderle de una vez por todas y terminar con esto. Ella había estado usando cuentas falsas y correos desechables en las redes sociales para seguir enviándome mensajes. Así que decidí responderle a una de esas cuentas y le dije que todo era su culpa y que debía dejar de culparme por ello. Le dije que me alegraba haber arruinado su vida, y que ahora no supiera cuándo se iba a casar, ni dónde iba a vivir, ni cómo iba a adoptar a los niños que planeaba adoptar con su prometido. Sobre todo, me alegraba que no pudiera formar una familia, porque en caso de que lo hubiera olvidado, ya había formado una familia una vez. Ya tenía una familia, y yo era parte de ella. Pero mira cómo me trató. Y si esa es su idea de cómo tratar a la familia, especialmente a sus propios hijos, entonces supongo que es mejor que no tenga la oportunidad de adoptar niños. Le dije que no era apta para ser madre, ya que había considerado más razonable elegir a su prometido antes que a mí, sin ninguna razón real. Incluso cuestioné si realmente había sido leal a mi papá, porque la velocidad con la que su relación con su prometido avanzaba hacía dudar si siquiera extrañaba a mi padre. Intenté respetar sus decisiones, pero lamentablemente, demostró que no era digna de mi respeto. Y ahora, lo que mis abuelos están haciendo, voy a dejar que lo manejen porque creo que es lo correcto, y ella tendrá que buscar un lugar y mudarse, porque eso es exactamente lo que ella estaba tratando de hacerme a mí. Esto es solo el karma devolviéndole todo. Envié ese mensaje, y después de eso, ha seguido el caos. Ni siquiera sé qué decir al respecto ahora mismo. Mi familia está dividida, porque algunos piensan que dije muchas cosas innecesarias, mientras que otros piensan que mi madre se lo merecía. La única razón por la que el resto de la familia se enteró fue porque mi mamá publicó todo el intercambio en las redes sociales, y supongo que fue justo, ya que incluyó cada detalle, sin omitir sus propios errores, pero también hizo que pareciera que yo estaba exagerando, y que después de haberme criado, esto no era lo que ella merecía. Me alegra que algunas personas estén de mi lado, pero aquellos que están con mi madre en esto, no sé cómo sentirme al respecto, ya que no es como si estas personas siempre hubieran estado en mi contra. Son mis familiares, e incluso me han adorado. Pero esta vez piensan que fui demasiado lejos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Soy la mala por decirle a mi madre que no creo que sea apta para ser madre después de que eligió a su prometido antes que a mí? Actualización 1. Hola a todos. Gracias a todos los que han respondido a mi publicación y comentado en ella. Significa mucho que se hayan tomado el tiempo de hacerlo. En cuanto a lo que está pasando con mi familia, creo que es mejor no prestar atención a las personas que no están de mi lado en esto, porque hice lo que pensé que era apropiado. Mis abuelos piensan que en este punto era necesario que hablara, porque mi mamá no tiene derecho a hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera fue mi culpa y esperar que lo acepte sin decir una palabra. Me defendí, y ellos creen que fue lo correcto. Eso es lo único que me importa. Pero esos son solo mis abuelos paternos. Los padres de mi mamá obviamente están de su lado, y creen que debería disculparme con ella e intentar arreglar las cosas, porque piensan que he sido vengativa y cruel. Así que hice lo único razonable, también los bloqueé. Y me aseguraré de que no puedan contactarme después de esto, porque si ni siquiera pueden ver los errores de su propia hija, no creo que tengan derecho a comentar sobre los míos. Ha pasado un tiempo desde que me fui de casa, y mis abuelos ya han dejado de enviarle dinero, ya que no había ningún acuerdo formal. Lo hacían por bondad de corazón, y lo único que queda por hacer es desalojarlos para que pueda tener la casa para mí sola de nuevo. Mis abuelos ya han hablado con sus abogados y tienen la notificación de desalojo preparada, así que mi mamá será notificada en unos días. Algunos de ustedes preguntaron si mi madre sabía que la casa no pertenecía a mi papá, y que en realidad pertenece a mis abuelos, y bueno, no lo sé. No creo que lo supiera, porque de lo contrario, podría haber hecho que él le transfiriera la propiedad. Mis abuelos se encargaban del impuesto predial, pero mi papá hacía los pagos. Así que, aunque ella vivió en esa casa durante mucho tiempo, no importaba, porque no tenía nada que ver con ella legalmente. De todas formas, estoy muy ansiosa porque la desalojen para poder tener la casa para mí sola de nuevo, porque siento que merece que le den una lección. Ha sido extremadamente difícil lidiar con mis emociones en el último año. Desde que mi padre falleció, ella sabía que me había visto en mi peor momento, sabía cuánto lo extrañaba. Pero aún así, hizo todo lo posible por hacerme sentir miserable y eligió a su prometido antes que a mí, su única hija. Además, en cuanto a su prometido, ni siquiera sé qué le pasa a ese tipo. Creo que ya me había quejado de esto en mi publicación original, pero bueno, lo odio. Así que me voy a quejar de nuevo. No sé por qué asumió que no me gustaba. Yo solo era indiferente hacia él, y ni siquiera era algo personal. Solo estaba lidiando con el duelo por la pérdida de mi padre. Dios no quiera que su futura hijastra no le preste atención durante un segundo. Y además de todo eso, él tuvo la audacia de decirme que yo era un recordatorio de los errores del pasado de mi madre. Creo que él es el mayor error que mi madre ha cometido. No puedo imaginar a alguien lo suficientemente retorcido como para esperar a que el esposo de una mujer fallezca para poder acercarse a ella, y no puedo creer que mi madre haya sido tan estúpida como para caer en eso, así que ya no me siento mal por ella en absoluto. Creo que se lo merece totalmente.
Y cualquiera que esté de su lado en esto puede largarse y dejarme en paz para siempre. Voy a llevar cuenta de quién está de su lado ahora, para no volver a interactuar con esas personas jamás. Puede parecer mezquino y pequeño de mi parte, pero no me importa. Esto es un gran problema para mí. Lo único bueno que ha salido de esto es que mi madre ha dejado de enviarme mensajes después de que le respondí, así que creo que valió la pena. Ella aún tiene esa publicación, pero honestamente no me importa porque ya les dije a mis familiares que dejaran de enviármela y que no me importaba en absoluto. Puede hacerse la víctima todo lo que quiera. No va a cambiar la realidad, y definitivamente no va a cambiar el hecho de que en unos días va a ser notificada de desalojo, y tendrá que dejar la casa. Y personalmente, no puedo esperar a que eso suceda. Actualización 2. Ha sucedido, y nunca he estado más feliz. Me siento como una mala persona por estar tan feliz ahora mismo, pero no me importa. A mi mamá le entregaron la notificación de desalojo hoy, y tuvo un colapso mental total en las redes sociales después de recibirla. Se conectó en vivo en Facebook y varios de mis familiares presenciaron cómo se desmoronaba por completo. Estaba llorando como loca, y me habría sentido mal por ella si no hubiera tomado el tiempo de preparar la cámara y luego actuar dramáticamente para su audiencia. Empezó a hablar sobre cómo me había criado y que mi padre estaría tan decepcionado de mí hoy, como si yo no pudiera decir lo mismo de ella. Mi mamá estaba actuando como si yo tuviera un problema con el hecho de que estuviera saliendo con alguien de nuevo y tratando de seguir adelante, lo cual ni siquiera era el caso. Tenía un problema con el hecho de que estaba tratando de echarme de la casa y hacerme parecer la mala por simplemente defenderme. Ni siquiera me importaba que me hubiera dicho que no estaba invitada a la boda, pero tenía un problema con el hecho de que su prometido pensaba que yo era tóxica y quería que me fuera de la casa donde viví con mi padre. Si él tenía un problema conmigo, podría haberse ido él. Y esa es la actitud que mi madre también debería haber tenido. Pero, lamentablemente, ella pensó que darme tiempo para mudarme era lo más razonable aquí. Estaba llorando en el suelo, golpeándolo con los puños. Ya sabes cómo actúan las personas en las películas. Y pensó que la gente iba a simpatizar con ella, y algunas personas lo hacían, pero la mayoría solo la estaba llamando mentirosa, porque conocían toda la historia. Muchos de mis familiares que estaban de mi lado grabaron toda la transmisión y me la enviaron, y tengo que decir que es patético cómo ha estado actuando. Ya me sentía bastante avergonzada de cómo había estado comportándose las últimas semanas, pero ahora estoy francamente avergonzada de ella. Odio el hecho de que estoy relacionada con ella, y siempre seré conocida como su hija, porque esto es raro y psicótico. De todos modos, estoy feliz de que, incluso después de romperse en las redes sociales y tratar de hacerse la víctima tan desesperadamente, no importó porque igual tendrá que desocupar la casa y se habrá ido para fin de mes. En una nota más seria, espero que reciba terapia, porque ahora es muy obvio para mí que necesita atención intensiva para su salud mental en declive. Ya que literalmente no puedo imaginar a alguien normal actuando así. Actualización 3. Hola, chicos. Pues mi madre se ha mudado oficialmente y la casa está vacía ahora, así que podré mudarme en un par de días, pero voy a esperar un poco. He disfrutado mucho vivir con mis abuelos y no quiero dejar eso tan pronto, así que me quedaré con ellos algunas semanas más, o tal vez incluso meses. No lo he decidido aún. De todas formas, tengo más noticias sobre mi madre. Aparentemente, ella y su prometido han cancelado su compromiso y se han separado. No mencionaron razones en las redes sociales, pero he escuchado de algunos familiares que ella ha estado diciendo que es porque él no podía soportar que ella actuara de manera tan inestable. Después de su comportamiento reciente, no culparía a nadie por dejarla, porque ha sido bastante psicótico, pero ella ha estado justificándolo todo, diciendo que ha sido porque ha tenido un tiempo muy difícil para lidiar con sus emociones después de la muerte de mi padre. Y aunque lo crea, eso explica sus acciones, pero no las justifica. Ha estado contándoles a los familiares que la apoyaron en todo esto lo que ha estado pasando, y realmente creo que necesita reevaluar a quien le está contando estas cosas, porque el chisme se está esparciendo, y estoy bastante segura de que las personas en las que ha confiado son las que están hablando de ella a sus espaldas. De lo contrario, no me habría enterado de todo esto. De todas formas, es su decisión. Ahora bien, siendo honesta, dicho y hecho todo, me siento un poco mal por ella. Es mi madre, y ambas perdimos a alguien increíblemente importante el año pasado. No creo que a mi papá le hubiera gustado vernos así, pero no puedo evitarlo. Realmente quería aceptarla y hacer que nuestra relación funcionara, incluso cuando estaba haciendo cosas que no aprobaba. Pero no creo que valorara el hecho de que estaba haciendo todo lo posible por aceptarla a ella y a su prometido, y decidió cambiar su vida de acuerdo con su pareja. Debería haber mantenido su posición y haberse puesto de mi lado. Y tal vez ahora tendríamos una vida agradable. En cambio, puso todo en riesgo para tener una nueva familia y una nueva vida, y me dejó en el pasado. Eso le salió mal. Y ahora no tiene una hija, no tiene un prometido, y ni siquiera tiene su propia casa. Porque, según he oído, ha tenido que mudarse a un apartamento muy pequeño, que es todo lo que pudo encontrar con tan poco tiempo. Me siento mal por ella, pero al mismo tiempo, se lo buscó. Solo espero que en algún momento en el futuro recapacite y se disculpe. Pero, aunque no suceda, estoy bien con eso porque tengo a mis abuelos a mi lado y voy a trabajar duro por mi futuro, tal como mi padre quería para mí. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos.
Hasta pronto.